del día de hoy es aferraros a esta palabra. Y es que durante toda nuestra vida nosotros no tenemos aferrados a la palabra porque la palabra es la que os va a guiar a las respuestas. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que la palabra es lámpara a mis pies. Y de verdad que es así. Por eso, como Moisés, como Josué, de la misma forma, no te apartes de su ley, no te apartes de la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Solo esfuérzate y sé valiente. Y verás que Jehová hará prosperar tu camino. Como estoy en mi casa, ya sabéis que aquí en Corea, aunque hayas dado negativo a 3 PCRs en las últimas 2 semanas, como yo, aún así tienes una cuarentena obligatoria de 14 días que no puedes salir de casa. Está muy bien organizado, te traen hasta una caja de comida y todo, y la verdad que muy bien. Y pues tengo que estar aquí hasta que pasen 14 días. Por eso en la Escuela de Evangelio estamos viendo vídeos todavía. Ya cuando salga de aquí empezaré a empezar a predicar yo, porque daremos culto estando yo en la iglesia. Y para el culto principal del domingo, pues he preparado también unas diapositivas. Hemos empezado este 2021 y han empezado a pasar también muchas cosas. Cosas que tampoco han sido acorde a mi plan o como yo he pensado. Yo tenía planeado estar justo hasta antes de Año Nuevo, pero por este falso positivo, entre comillas, y pongo las comillas porque no estoy seguro. Para estar seguro de que es falso positivo, tendría que haberme hecho un test inmediatamente, no a la semana como me lo hice. Pero bueno, pienso que es falso porque toda la gente a mi alrededor, familia, incluso mi mujer, todos han dado negativo. He sido yo el único positivo, negativo. Y ya llevo 3 negativos más. Entonces, yo pienso que, oye Dios, pues yo tengo cosas que hacer, me muevo delante tuya para hacer su obra, que es lo más importante, pero resulta que pues ocurren cosas inesperadas también en mi vida, ¿no? Después de conseguir mi negativo, pues tenía que coger el avión y de repente se puso a nevar y como ya sabéis, ahí que me quedé. Estuve 2 días yendo al aeropuerto desde el sábado y nada, me cancelaban el vuelo para el día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al final, pues el lunes pude viajar. En París también me tuve que quedar otros 3 días porque hubo un retraso y no pude coger el vuelo de que me y claro, lo que se tarda 16 horas de viaje nada más hasta Corea del Sur desde Madrid, o casi 5, ¿no? Claro, que no han sido 40 años en el desierto, ha sido menos. Puedo dar gracias a Dios. Entonces, veo que también ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Inesperadas. Pero yo delante de Dios, orando todo este tiempo, ¿y por qué Dios parece que hay un impedimento y otro y otro? ¿Por qué ocurre todo esto? En mi corazón hubo una palabra que Dios me dio. Es el itinerario de las respuestas. Dios nos guía de esta forma para que pueda realmente experimentar y recibir respuestas. El pueblo de Dios pasó 40 años por el desierto. ¿Por qué 40 años? Durante 40 años, con el secreto del tabernáculo, Dios, ¿qué les hizo experimentar? El Evangelio. Les ayudaba a que recordaran la palabra de Dios. Ese fue el tiempo del desierto. Y después, para que no se enorgullecieran, para que no tengan orgullo de ellos mismos, sino que realmente pudieran estar mirando a Jehová. Yo delante de Dios, viendo todo esto que pasaba, pues me daba cuenta. Es que el itinerario de las respuestas. Este es mi viaje hacia las respuestas. Por eso, también en medio de esa situación, podía dar gracias a Dios. La vida de Josué
es lo mismo. Hemos leído en el capítulo 1 los primeros versículos. Y Dios, ¿qué le da? El pacto, la palabra. ¿Qué le dice? Josué, mirando tu vida, igual que tú has visto que yo he estado con Moisés, así voy a estar contigo. No te preocupes. Esfuérzate y sé valiente. Vendrán dificultades, pero no te preocupes, yo estaré contigo. Igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Y ve hacia Canaán. Dios le dio la palabra que iba a cumplir en la vida de Josué. ¿Por qué? Ahí había de nacer el Mesías. Y por eso Dios obró junto con Moisés y también con Josué. Si había que parar el sol y la luna, se paraba el sol y la luna. Si habría que abrir el Mar Rojo, pues también lo abrió. O el río Jordán. O derrumbar Jericó. ¿Por qué? ¿Para probar el poder de Dios? No, era por el cumplimiento del pacto. Nosotros, en nuestra vida, estamos viviendo un itinerario de Dios, porque Dios os ha escogido a cada uno de vosotros y os ha guiado dentro de la respuesta. Por eso, en ese itinerario, Dios también levantará milagros. ¿Por qué? Porque su plan se ha de cumplir en tu vida y a través de tu vida. Por eso os bendigo para que siempre tengáis ese corazón y ese deseo de seguirla. Primeramente, en este año 2021, hemos empezado el año recibiendo una palabra que Dios va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros durante todo el año. ¿Cómo la va a cumplir? Cada semana, el domingo, os va a dar un mensaje y a través de ese mensaje, Dios va a ir cumpliendo esta palabra del 2021. Hemos recibido el gran lema de el campo de la respuesta del primer, segundo y tercer RUTC. ¿Qué significa esto? Pues la R viene de remnant, remanente. ¿Quién es el remanente? Pues viendo la sociedad, viendo la época en la que vivimos, la verdad es que la gente ha desechado a Dios. Siempre ha sido así. Pero Dios, a lo largo de la historia, incluso en la Biblia, nos explica que siempre Dios ha hecho permanecer a un remanente. Como dice en Isaías 6:3, el remanente que queda, esa décima parte, es el remanente de Dios. Entonces, es aquel que Dios ha hecho permanecer en el Evangelio para cumplir su plan. Esos son los remanentes. ¿Quién es el remanente? Aquel que posee el Evangelio. Esa es la R. Esos remanentes juntos, unidos, en unidad, que es la U. Y entrenados. ¿Qué quiere decir? Preparados con la palabra de Dios para hacer la guerra espiritual, conociendo el contenido. Vemos en el libro de Oseas que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es necesario que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, reciba la palabra, viva con la palabra. Como Josué, cuando él se aferra a la palabra de Dios, tiene victoria. El pueblo de Dios, cualquier personaje de la Biblia, en el momento que el pueblo de Dios pierde la palabra de Dios, perece, se pierde. Por eso es necesario que estemos juntos y también en unidad con la palabra, como en la iglesia primitiva, que oraban unánimes. Y para ello, ¿qué es? Un centro. Entonces, a eso lo hemos resumido como RUTC, que es un centro donde también la gente con el Evangelio nos juntamos, nos preparamos y también somos comisionados a cada uno de nuestros campos. Dios quiere levantar la obra a través de ti, te ha enviado a la zona, a la región donde vives. Aquí que hay gente conectada de todo el mundo. Sois todos muy importantes, porque allá donde está el Hijo de Dios que posee el Evangelio, ahí la oscuridad no obra y la obra de Dios se empieza a levantar. En este mensaje de primeros de año hemos recibido 3 mensajes, como ha orado también Kai, muy importantes, que podemos resumirlo en modo para que os levantéis como guardianes del Evangelio para las 237 naciones. ¿Quién son estos guardianes? Son la gente que posee esa red espiritual comunicativa. ¿Qué significa esto? Somos las personas que pueden disfrutar de la bendición del trono. Aquel que cree en Jesucristo, aquel que lo recibieron
nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios os ha dado unas bendiciones a través de las cuales podéis disfrutar y también conquistar el mundo. Dios ha prometido que va a estar junto con vosotros, con su espíritu. También os ha dado la autoridad y el respaldo de los cielos. Los ángeles están con vosotros. Él os guía. También tenéis la autoridad que viene de Jesucristo para atar y deshacer la obra de Satanás. Podemos disfrutar y ver cómo Dios, que está a la diestra del Padre, Jesucristo, está obrando. Es la bendición del trono. Allá donde hay luz, no hay oscuridad. Y vosotros sois eso. Con ver bien es suficiente, ¿verdad? Sois guardianes. ¿Qué quiere decir? Que tenéis que estar firmes espiritualmente, despiertos. ¿Para qué? Simplemente ver. Y cuando veis, también usar esa autoridad de guardián. ¿Cuál es esta red espiritual? Como guardianes espirituales, tenéis esa espiritualidad que supera el tiempo y el espacio. Pues fíjate, yo estoy en Corea del Sur, algunos en España, Ecuador o Estados Unidos, en diferentes regiones también de España. Todos estamos muy esparcidos, pero la unión espiritual supera el tiempo y el espacio. Yo estoy orando aquí, que es por la noche y todo, en el nombre de Jesucristo, y la obra se levanta también en Alovera, o en Tarragona, o allá donde estáis cada uno. Estamos totalmente conectados espiritualmente. Y esa conexión supera tiempo y espacio. Entonces, podemos entender el deseo de Dios, la evangelización del mundo, que el evangelio sea predicado a toda criatura, a todas las naciones. Por eso tenemos ese título de oración, de orar para hacer discípulos en todas las naciones. Jesucristo dio esa última comisión a sus discípulos. Por eso nosotros tenemos que entender bien las 237 naciones. De verdad que el Señor ha preparado discípulos en cada una de esas naciones. Simplemente ir y hacer discípulos. Entonces, con esa red espiritual, yo puedo... Qué importante, ¿verdad? En oración puedo tener victoria, puedo recibir el poder. Con la palabra recibo la guía a través de la cual puedo desafiar. Y en el culto, voy a tener victoria. Entonces, esa bendición del trono, el mundo y yo, ahí puedo encontrar una conexión. Dios os ha llamado también como esos doctores espirituales. Y como doctores espirituales, quiere decir que podéis hacer el diagnóstico correcto. Como hemos visto en la escuela de Evangelio, ¿verdad? El problema fundamental del hombre. La gente piensa, no, es que mi país, o la política, o la economía, o la educación. El hombre es un ser espiritual creado a imagen de Dios para mirar a Dios, para disfrutar de esa relación con Dios. Pero tiene un problema que es fundamental, independientemente de la cultura. Yo aquí que trabajo en el departamento multicultural de la iglesia de aquí, me encuentro con gente de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, de África, de Oceanía, de Asia, y toda la gente, aunque tiene una cultura diferente, idioma diferente, aunque los rasgos son diferentes, tienen el mismo problema espiritual, que fueron creados para estar con Dios, pero no conocen dónde está Dios. La gente tiene el corazón de que quiere creer en Dios, pero no sabe cómo creer en Él, ni le conoce. Por eso, para abrir ese camino, Dios envió a Jesucristo como verdadero profeta para abrir el camino a Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También Él dijo, Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, porque por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios ni recibir salvación porque tenemos pecado. Por eso la ley de vida en Cristo Jesús, que murió en la cruz, esa muerte de cruz, nos libró de la ley de la muerte y del pecado. Libres del pecado. Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás que nos trae maldición y desastres, que nos traían y nos dejaban esclavos en el problema de la línea familiar. Vosotros ese diagnóstico y como doctores espiritual dar esa respuesta. ¿Cómo yo puedo alcanzar esa cumbre espiritual?
a través de la meditación en la palabra, a través de la meditación en el Evangelio. Por eso qué importante que yo pueda disfrutar entre semana del culto. Qué importante que en mi día a día yo pueda dejar un tiempo para confirmar esta palabra en mi vida, en mi día a día. ¿Por qué? Los más jóvenes, los remanentes que estáis escuchando también el culto, vais al colegio y nadie os va a hablar del Evangelio. O con los amigos, o con los profesores, o con el de la panadería, ninguna persona os va a hablar del punto de vista del Evangelio. Entonces, si yo no tengo ese tiempo donde puedo conectar todo lo que ocurre en mi día a día, en mi trabajo, en mi familia, con lo espiritual, rápidamente soy engañado. Tenéis que tener el diagnóstico correcto y hacer la pelea espiritual, hacer esa batalla espiritual como esos doctores para sanar las 237 naciones. Dios os ha llamado para que seáis esa persona. Vais a recibir esa respuesta. ¿Cómo? Cada semana. Simplemente poner la palabra de Dios en vuestro corazón y esa palabra es la que os va a ir guiando. Dios también os ha llamado como esos embajadores de los 3 oficios de Cristo para las 237 naciones. El embajador es un representante. El embajador de España aquí en Corea del Sur es el representante de España, pero no es España, ¿verdad? De Cristo, pero somos esos embajadores que representamos a Cristo. ¿Y qué es lo importante de Cristo? Entender su significado. ¿Quién es Cristo? Jesús es el Cristo. Jesús es su nombre, Jesús de Nazaret, que nació en el portal de Belén. Lo hemos celebrado en la Navidad también. Ese Jesús es el Mesías, el que había de venir para solucionar el problema fundamental del hombre. ¿Cómo? Haciendo 3 oficios. La palabra Cristo o Mesías, Mesías es hebreo, Cristo es griego, significa el ungido. Y antiguamente se ungían a 3 tipos de personas, que son los 3 oficios que solo Jesús puede cumplir. ¿Qué es? El profeta. El profeta es el que guía el camino, como he dicho antes. Por eso, Jesucristo vino como el verdadero camino, el verdadero profeta, a través del cual solo creyendo en él podemos recibir salvación y encontrar ese camino a Dios. Él vino como verdadero sacerdote, y el sacerdote es el que hace el sacrificio de sangre para el perdón de los pecados. El hombre debe recibir el perdón de los pecados de Dios, pero la palabra de Dios dice que ninguno en esta tierra es justo para recibir el perdón por pecadores, porque cometemos errores continuamente. Cristo vino a morir en la cruz para libraros de todos vuestros pecados del pasado, presente y futuro. Él es ese verdadero sacerdote que de una vez, con muerte en la cruz, lo consumó todo y resucitando al tercer día nos dio la victoria. Jesucristo viene también como el tercer oficio, que es el rey. Lo voy a poner ahí. Como ese rey espiritual, verdadero rey, para destruir las obras de Satanás. Satanás, como he dicho, él no teme que tengáis mucho dinero, que os vaya bien en vuestra empresa, que tengáis una buena mujer y una buena familia, que viváis en una gran casa. Es que a eso le da igual. Incluso él podría dároslo si queréis. Pero Satanás, lo que él realmente teme que es que miréis a Cristo. Porque el único que vence a Cristo no es ni con dinero, ni con fama, ni teniendo muchos amigos. Solo uno puede tener victoria en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que aquel que permanece en el arca, aquel que mira a Cristo, puede tener victoria. Os bendigo y estoy seguro de que esta palabra se va a ir cumpliendo a lo largo de este año. Simplemente como Josué, caminar este itinerario es la respuesta. Este es vuestro itinerario. Este es el viaje que vais a hacer a lo largo de este año. Dios os va a levantar y estoy seguro que en diciembre vamos a tener ese testimonio como guardianes de las 237 naciones, como ese doctor espiritual y embajador de Cristo. Por eso, Dios es un Dios que cumple su pacto. Él obró con Moisés, abrió el Mar Rojo. ¿Por qué?
Moisés dijo, bueno, pues vamos a ver, vamos, que ves, seguía la palabra de Dios. Dios le dijo, libera a mi pueblo. Y Moisés, saliendo de Egipto, llegó un momento que se vio acorralado entre los egipcios y el Mar Rojo. Entonces, Moisés tenía en su corazón el pacto de Dios, el pacto que Dios le había dado. Tú me has dicho, Señor, libera a mi pueblo. Para que ese pueblo sea liberado, Dios hizo un milagro. Por eso Moisés pudo desafiar en la palabra. Lo tenemos que entender bien, porque no es que yo me vaya ahora a Gibraltar y voy a poner ahí una vara a ver si se abre o no se abre. Dios no tiene un motivo por el que abrir el Gibraltar, pero Dios tenía un motivo a través del cual el pueblo de Israel debía ser libre de Egipto. Era el pacto que Dios le había dado. Dios, para que pudieran llegar a Canaán, que era el pacto absoluto de Dios, la evangelización del mundo, Dios daba la palabra en cada momento necesaria. Noé construye un arca. Continuamente daba esa palabra. Cada semana Dios os da una palabra que Él va a cumplir en vuestras vidas. El itinerario de la respuesta, Dios le dio primero la palabra a Josué y cumplió su palabra. Por eso os bendigo para que todas las semanas podáis recibir esa palabra. Por eso es que no es mi pensamiento. Yo era mucho de preparar mi plan. Lo que pienso que es más importante, esto. Es que pienso que esto es lo mejor para mí. Pero es que no es mi pensamiento. Dios tiene algo mejor que tu propio pensamiento. Dios ha preparado algo mejor porque Él conoce tu pasado, presente y futuro. Es que Dios, que te escogió para la evangelización del mundo, te ha preparado y te ha escogido y lo ha preparado todo para ti. Por eso es que no es mi pensamiento, sino que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No es mi poder, la fuerza que yo tenga, la capacidad que yo tenga, los conocimientos que yo tenga, de qué universidad me he graduado. No es por eso, sino que en oración puedo recibir la fuerza espiritual. No es mi plan, sino que es el plan de Dios. Como he dicho, después de este largo viaje de 4 o 5 días desde Madrid hasta Corea del Sur, pues yo me daba cuenta de esto. Claro, bueno, señor, pues ya he acabado el ministerio en Madrid durante estos casi 3 meses. Ahora me toca ir a Corea porque allí pues tengo que hacer informes y tengo que continuar con el ministerio aquí también. Es mi pensamiento, pero Dios no era el pensamiento ni el plan de Dios. Por eso Dios de verdad que es soberano y lo ha preparado todo. Yo al principio no lo entendía. Señor, pues para mí pienso que esto es importante para el Evangelio, con toda mi buena intención. Pero Dios había preparado otra cosa y me hizo dar positivo. Yo también se lo decía a mis creyentes de aquí de Tegu, de la región donde vivo, de mi iglesia, que estuve haciendo fórum con ellos y les comentaba que diera positivo para que juntos pudiéramos escuchar los mensajes de primeros de años que son tan importantes. Pues guiándome, ya conseguí el negativo y también, ¿qué ocurrió? De repente nieve. Y estuve yendo en metro, además, porque no podíamos ir por las carreteras, una paliza con la maleta que tardé 3 horas en metro porque había líneas cortadas hasta que llegué al aeropuerto para que me lo cancelaran. No podía regresar, tuve que quedar ahí en un hotel en Barajas, pero Dios que había preparado un encuentro. Yo tenía mi plan, mi pensamiento, Dios, tengo que ir a Corea. Yo podía enfadarme, pero yo delante de Dios tenía paz. Mi vida, mi día a día, mi vida, ese es itinerario del pacto. ¿Cuál era el plan? Dios había preparado con el encuentro con una mujer embarazada que era hija de un pastor en Madrid, y a través de ese encuentro, pasando tiempo juntos, podíamos conversar de la palabra de Dios. Y posiblemente que Dios abra la puerta para que este evangelio siga siendo predicado. Yo me daba cuenta, por eso Dios ha permitido todo esto. Yo podía haber elegido volar un miércoles o un jueves, pero justo eligió ese tiempo por ese encuentro. Yo estoy convencido. Yo tenía mi plan, mi pensamiento, pero en el medio de la dificultad o la adversidad, ahí
podía ver el plan de Dios. Por eso yo veo que Dios hace posible lo imposible. Por eso no os preocupéis, desechar también vuestro pensamiento. Por supuesto, todos vivimos con un pensamiento, con un plan, pero cuando quiere decir algo. ¿Pensáis que esto es lo más importante para vosotros en este momento? ¿De verdad que Dios puede hacer lo imposible posible? Pero si Dios no lo da, es porque ha preparado otra cosa mejor. Por eso todas las semanas seguir el pacto que os da. Esta semana el itinerario y la respuesta. Recibirlo de esta forma. Por eso, como la semana pasada, yo esa semana recibí la palabra igual que vosotros. Victoria en el culto es tener victoria en mi vida. Había momentos de adversidad, ¿verdad? Dios dijo en Génesis 3:15, después del problema de la separación de Dios con el hombre, que cayó en pecado y atrapado bajo la autoridad de Satanás, Dios le da la respuesta. La simiente de la mujer, Cristo, ven el éxodo, en la salida de Egipto, a través del sacrificio de sangre, para poder salir de toda maldición. En Isaías 7:14, en ese tiempo de esclavitud en Babilonia, a través del profeta Isaías, cuando todo estaba siendo marchitado, y la Virgen concederá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Como Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es la confesión? Que no es como Jeremías o como Isaías. Jesús no es como cualquiera de los profetas, no es una religión más, no es un simple religioso, no es por mi humanismo, porque soy bueno, no es por algo místico, es porque Jesús es el Cristo. Por eso, de verdad, que tener victoria en el culto es tener victoria en mi vida. Cuando el pueblo de Dios permaneció en la palabra, tuvieron victoria, pero cuando la perdieron, realmente perecieron. Por eso, ¿qué es lo importante? Que el día del domingo recibamos gracia. Por eso hemos orado. Si recibes gracia hoy, si tú al dar culto hoy, te llenas de la palabra, esta semana tienes victoria. Es más, yo viajando, pues hubo un momento de crisis, ¿verdad? Hubo un momento que no entendía. Bueno, después de 2 o 3 días en Barajas, por fin conseguí viajar, y al viajar, yo tenía que viajar a París y de ahí coger el mismo, 3 o 4 horas después, mi vuelo de París a Seúl, el mismo día. Parecía que ya estaba todo solucionado. Y cuando teníamos que salir de Barajas, por culpa del hielo, pues nuestro avión se retrasó 4 horas. Claro, cuando llegué a París ya mi vuelo había salido. No pude volar. ¿Qué más? La PCR, que tienes que tener una PCR de 72 horas, ya no me valía, porque ya llevaba varios días. Justo eran el último día que yo podía volar. Al tener que retrasar mi avión para el día siguiente como mínimo, ya no podía volar más. ¿Qué ocurre? Me tenía que hacer en París otra PCR. Pues todo esto, menos mal que por lo menos en inglés me defendía, hablando idiomas para que pueda hacerme una PCR. Claro, tuve que pasar 2 días. Al día siguiente, porque llegamos a las 11 de la noche del lunes, dormí en un hotel, al día siguiente me levanté, me hice la PCR y tuve que esperar todo un día el resultado para el siguiente, el miércoles, volar a Corea. Y así fue. Entonces, claro, hay momentos que uno, pero Dios, ay Señor, ¿y por qué ocurre todo esto? Que yo quiero llegar ya a casa, que está mi mujer esperándome y todo. Pues después de esperar 2 días, conseguí embarcar la maleta y entrar hacia la puerta del aeropuerto. Y ya sabéis que se sube al avión unos 20-30 minutos antes de que el avión despegue. Y cuando voy a subir, me dicen que la PCR que me habían hecho en el mismo aeropuerto de París tenía un problema, y es que estaba en francés. Es necesario que esté en inglés. Yo recordaba, digo, sí, a ver, si yo he visto el resultado, yo no sé francés, he visto el resultado PCR negativo, en inglés, negativo. Digo, ya está, sí, por eso sabía que era negativo. Pero el caso es que ellos decían que todo el contenido tenía que estar en inglés y que así no me pueden dejar volar. Digo, no puede ser, llevo 2 días en París aquí encerrado.
yo quiero ir a mi casa. Pues desde el avión, el jefe de tripulación me decía que no me podían dejar subir porque no tienes esto. O me dieron la alternativa de firmar un papel diciendo que si decido volar es bajo mi responsabilidad, que ellos no se responsabilizan de nada. No tuve más remedio que firmarlo, porque si no me decían que tenía que volar el sábado. No podía estar ahí una semana entera, pagando hotel, comidas, etc. Decidí volar, pero claro, yo ya estaba muy nervioso. Señor, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Por qué todo esto? Y antes de salir del hangar, ya ha pasado el último control, llamé a mi mujer. Mira, que me dicen esto, yo no sé qué está pasando, me la han hecho en el aeropuerto de París. ¿Cómo no me va a valer esta PCR? Yo no lo entiendo. Y dije, si no me dejan pasar, me tengo que regresar a España en un vuelo o averíguame si me puedo ir con esta PCR a Japón, me hago una en inglés y vuelvo a entrar a Corea. Ni puedo contactar con ellos, con mi mujer ni nada. Y ya viajando, como son 10 horas de vuelo, 11 horas, pues me puse a orar, ¿no? Y ya más tranquilo, lo primero que vino a mi corazón, dije, no sé por qué llama a mi mujer, va a estar nerviosa, no va a poder dormir la noche averiguando cosas. Lo tenía que haber dejado en las manos de Dios y si me dicen que no, pues me vuelvo a España y me quedo un mes y ya regresaré. Pero ¿qué pasa? Que después dije, a ver, voy a mirar otra vez lo de la PCR. Y resulta que estaba en francés y abajo el mismo contenido en inglés. No sé si es que no lo vieron bien o se alteraron ellos o no sé qué pasó. El caso que yo, claro, me puse a dar culto y al dar culto, ¿qué vino? Paz a mi vida. Vino paz a mi vida. ¿Y qué palabra vino a mí? El itinerario del pacto. Es verdad. Todo esto que está pasando es mi itinerario del pacto. Porque Dios va a cumplir su plan a través de mí. Él me está guiando de esta forma. Entonces, si me tengo que volver a España, ¿qué problema hay? Ninguno. Porque es el itinerario del pacto. ¿Qué me di cuenta? Victoria en el culto es victoria en mi vida. Hace unos minutos estaba muy nervioso, con ansiedad, que bueno, se me caía el cielo. Si me dicen que me tengo que volver y todo, después de estar una semana casi viajando, sin maleta y sin nada, porque la maleta la tenían ellos. Solo llevaba lo de mano. Pues fíjate qué estrés, qué cosas, ¿no? Pero al dar culto me di cuenta. Es verdad, es mi itinerario la respuesta. Y ahí empecé a recibir paz. Y de verdad que toda carga que tenía sobre los hombros se fue y pude hasta dormir en el avión y todo. Genial. Me di cuenta. En mi vida. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Si no permanezco en la palabra, por cualquier circunstancia, soy engañado. De repente me falla un cliente, no me entra el dinero del mes que yo había calculado, soy engañado y movido y sufro. Permanecer en la palabra de Dios. Por eso Dios también dio palabra a Moisés, libera a mi pueblo. Pero el pueblo de Dios, cuando perdió el pacto de Dios, ¿qué hacía? Volvamos a Egipto, por lo menos allí, aunque éramos esclavos, teníamos nuestra casa, podíamos comer. Aquí vamos a morir todos. El tiempo del desierto, 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Por la incredulidad. Tener victoria en el culto, permanecer en la palabra de Dios. Dios os llamó para la evangelización del mundo. Como dice en Isaías 43:1, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Yo te creé, yo te formé. No temas porque yo te redimí. Aferraros a la palabra de Dios. Dios os escogió y ha preparado el itinerario de toda vuestra vida. Entonces, ¿cómo das culto? ¿Con qué corazón das culto? Conociendo esta verdad, da culto todos los domingos. Déjalo todo en la mano de Dios en el culto, con corazón abierto. Recibe la palabra de Dios. Y vais a ver cómo esa palabra se vuelve vida. Se vuelve la guía también de vuestra vida. Si vosotros tenéis ese corazón, cuando dais culto, Dios derrama de su gracia sobre vosotros. Dios os habla. El culto es espiritual. Cuando restauro el culto verdadero, mi vida empieza a ser enderezada, empieza a ser restaurada. Por eso, de verdad, yo me di cuenta, los creyentes que sufren
sufren porque no están teniendo victoria en el culto. Están pasando una mala racha, cualquiera nos puede pasar, todos la pasamos. Pero si uno empieza a tener victoria en el culto, incluso en medio de la mala racha, va a tener victoria. Por eso cuando uno esté débil, un hermano esté débil, orar por él y ayudarle a que pueda dar culto. Si es necesario, llamarle todos los días para dar culto. Aquellos que tenéis el culto entre semana conmigo, el darapán, el discipulado que hacemos 1 a 1, pues lo estáis experimentando. Una semana, 2 semanas que no hacen el darapán y uno lo nota espiritualmente. Tener esos tiempos marcados, tener ese tiempo donde yo me pongo delante de Dios y miro mi vida delante de Dios, es un momento de bendición para vuestra vida. ¿Por qué? Porque es espiritual. Por eso, desamarcado, marca esos tiempos para empezar a orar. Como yo no conectaba antes mis pensamientos continuamente con el Evangelio, ¿qué hacía? Marcaba mis tiempos, me ponía hasta alarmas en el teléfono móvil. ¿Para qué? Para que cada vez que sonaba la alarma, ¿qué habría? Las notas que yo tenía del mes de domingo y lo recordaba. Así continuamente a lo largo del día, con hacer eso, que son 3 minutos, mi estado espiritual cambiaba. Por eso, como conclusión, que este sea un año que a través de los cultos podamos preparar nuestra fe, aumentar nuestra fe, que podamos tener la seguridad y las evidencias. Si durante todo este año veis el cumplimiento de la palabra de Dios en vuestras vidas, os vais a dar cuenta, de verdad que Dios está conmigo. ¿Cómo lo sabemos? Si no le hemos visto, si no le hemos tocado. Yo sé que Dios está conmigo porque todas las semanas veo cómo Él me habla a través del mensaje del domingo y lo cumple durante la semana. Cuando yo no veo eso, es cuando me entran dudas. Regresemos a Egipto. ¿Por qué? No estaban viendo la mano de Dios. ¿De verdad Dios existe? ¿De verdad Dios está vivo? ¿Por qué? Porque no estáis viendo la mano de Dios. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Escucha la palabra. Romanos 10, 15, 17 o 10, 17, algo así. O 17, 15. No, es 15, 17 creo que es. Casi seguro. Por escuchar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, mi fe es que aumenta. Escucha la palabra de Dios. No te alejes de ella. Josué, hemos visto hoy. Entonces empezaréis a crear el recipiente donde Dios va a empezar a obrar y llenar de respuestas. Con un vaso debemos llenar la cantidad del vaso de agua. Por mucha agua que le eches, botella de 2 litros, pues voy a llenar 2 litros. Por eso, preparad vuestro recipiente. Eso es espiritualidad, eso es espiritual. Os bendigo para que sea una semana donde podáis disfrutar y aumentar vuestra fe y preparar esos recipientes de las respuestas. Muy bien. Pues vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque al igual que Josué, tú durante este año nos guías para vivir ese itinerario de las respuestas. Bendícenos, Señor, para ver el cumplimiento de esta palabra durante la semana, al igual que la palabra que recibimos todos los domingos. Abre nuestros ojos espirituales y que durante este año nos podamos levantar como esos guardianes, doctores y embajadores de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.